Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos en este video a observar cómo se analiza un circuito mixto. Estos circuitos son las combinaciones de los circuitos serie y paralelo. Si pues no sabes cómo resolver un circuito serie y paralelo, te invito a que revises los videos que están aquí en el canal sobre la resolución de este tipo de circuitos. Básicamente el circuito mixto es una combinación de un circuito serie y de un circuito paralelo. Un error común en ocasiones que cometen los estudiantes y los aprendices es considerar que estas dos resistencias R1 y R2 están en serie. Recuerden que el circuito serie nos está diciendo que es una sola corriente la que hay en el circuito. Entonces, si yo hago pasar una corriente que sale de esa fuente, en ese sentido convencional de la energía, voy a llegar a este nodo o a este punto y aquí voy a tener una división de corriente. Y nosotros ya sabemos, ya hablamos por los circuitos paralelos, que los circuitos paralelos son circuitos divisores de corriente. Entonces, si yo tengo una división de corriente en este punto, no puedo argumentar que estas dos resistencias estén en serie, porque no va a pasar la misma intensidad de corriente por ellas dos. Cosa que sí sucede entre esta resistencia 3 y esta resistencia 4. Eh, no hay una fórmula única para desarrollarlo, hay varios métodos. Aquí vamos a explicar un método que se llama el método de reducción. Un consejo que pues les doy es que hagan los dibujos mientras van dominando el método. Hay personas que obviamente no hacen los dibujos y luego hacen sus procedimientos de cálculo. Este circuito que estamos viendo es un circuito relativamente sencillo. Estamos trabajando con las mismas resistencias de los videos anteriores, 15, 10, 100 y 300. Pero si cambia esta combinación, es decir, si esta resistencia de 300, por ejemplo, la ubicamos acá en la de 15, ya lo que calculemos para este circuito habría que replantearlo. El procedimiento puede ser el mismo, pero pues el solo hecho de cambiar esas dos resistencias ya va a hacer que el comportamiento del circuito sea diferente. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Otro consejo que les doy es siempre arranque desde las resistencias que estén más lejanas a la fuente y van haciendo la reducción hasta que finalmente tengan solamente la fuente y una resistencia que sería la resistencia equivalente. Y como les dije, importantísimo ir haciendo el dibujo cada vez que ustedes combinen resistencias o reduzcan resistencias. Bien, aquí vamos a iniciar por estas dos resistencias que están en serie. Como les decía, sé que están en serie porque si hacemos circular una corriente va a ser una misma corriente para las dos. Y observen que yo voy en la resistencia 4, entonces voy a llevar esa secuencia y digo que voy a calcular una resistencia 5, que va a ser la suma de la resistencia 3 más la resistencia 4. La resistencia 3 vale 100 ohmios y la resistencia 4 vale 300 ohmios. Entonces esta resistencia 5 va a valer 400 ohmios. ¿Listo? Aquí ¿qué hago? Pues redibujo mi fuente. Acá tengo la resistencia 1. Esta es la resistencia 2 porque no me la toqué, no he sumado esa resistencia. Entonces esa primera parte del circuito sigue igual. Y lo que sucede es que acabé de sumar R3 y R4 y obtuve una resistencia. ¿Cómo se llama esa resistencia? Se llama R5. Ahora si observamos, como les decía, aquí va a llegar una corriente, se va a dividir en una parte para acá y en otra parte para acá. Llamemos a esto una corriente 1 y a esto llamémoslo una corriente 2 y a esta pues ya será nuestra I total. Vamos a observar que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Entonces ahora las voy a sumar. Llevo mi secuencia, voy a pasar a R6 y aquí tenemos una fórmula simplificada para cuando hay dos resistencias en paralelo. Nos dice que es el producto sobre la suma, el producto de R2 por R5 sobre la suma de esas mismas dos resistencias, R2 más R5. Entonces esto va a ser igual a R2 que vale 10 ohmios por R5 que vale 400 ohmios sobre 10 ohmios más 400.
ohms. Alarguemos esta línea del vínculo. Esto será igual a pues 4000 sobre 410 y esto nos da 9,756 ohmios. Redibujamos y tendríamos la fuente de tensión. Esta resistencia 1 no la hemos tocado y aquí sumamos esas dos resistencias y obtuvimos una que es la resistencia que llamamos 6 y esta sigue siendo R1. Y de aquí vamos a ver que hay una corriente, esta ya podemos llamar la corriente total, es una sola corriente que va a pasar por R1 y por R6. Por tanto, como ya no me quedan sino esas dos resistencias, puedo decir que aquí voy a calcular la resistencia total o la resistencia equivalente y que eso va a ser la suma de la resistencia 1 más la resistencia 6. Esa resistencia 1 vale 15 ohmios y la resistencia 6 fue la que acabamos de calcular, que vale 9,756 ohmios. Entonces la resistencia total es igual a 24,756 ohmios. ¿Listo? Entonces ya tengo mi resistencia total. Para poder calcular los otros parámetros, lo que tenemos que hacer pues es devolvernos. Bueno, podemos redibujar, ¿no?, el último circuito, digámoslo así, para que ustedes entiendan que hemos llegado a una sola resistencia y que esta resistencia vale 24,756 ohmios y que aquí tenemos una fuente de 24 voltios. Aquí podemos decir que con estos datos ya de mi último dibujo, de mi último circuito, puedo calcular la I total de mi circuito. Entonces la I total por ley de Ohm va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Y aquí tenemos que ese voltaje total es de 24 voltios y la resistencia total es de 24,756 ohmios. Esta división nos da 0,969 amperios. O podríamos decir que esto equivale a 969 miliamperios. Listo, ya tengo mi corriente. Eso significa que esa corriente total está pasando por aquí, miren. Esta corriente está pasando por acá. Como ya tengo ese valor de corriente y tengo este circuito, entonces yo puedo calcular acá un voltaje 1 y un voltaje 2 y lo hacemos sobre este circuito. Ese voltaje 1 por ley de Ohm nos dice que será igual a la corriente total que multiplica a la resistencia 1. Y aquí tenemos que la corriente total es de 0,969 amperios por la resistencia 1 que vale 15 ohmios. Y el voltaje 2 es igual a la corriente total porque es un circuito serie que multiplica, miren que aquí es R6, no es esta R2, es R6, por eso les aconsejo que dibujen y se devuelvan con esos gráficos que fueron haciendo o fueron trazando en la medida en que hacen su reducción. Entonces esto aquí será por R6 y esto va a ser igual a 0,969 amperios por ese valor de resistencia 6 que es de 9,756 ohmios. Ese es el valor que calculamos acá en este punto. Bueno, entonces estas operaciones nos dan los siguientes resultados. 14,535 nos daría este valor. Esto sería 14,535.
Estos pues obviamente son voltios. Este nos daría 9,453 voltios. Entonces, si sumamos estos dos valores, tenemos aproximadamente los 24 voltios que están en la fuente, que serían estos 24 voltios que tenemos nosotros acá en nuestra fuente. Ahora, de este circuito que estamos acá, vamos a pasar a este que redibujamos aquí por este lado, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Nos vamos siempre devolviendo en ese orden. ¿Qué tengo en este circuito? Mire, tengo 14,535 voltios y acá en esta resistencia tengo 9,453 voltios. Por tanto, como estas dos resistencias R2 y R5 están en paralelo, yo ya sé que cuando tengo conectadas dos resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo. Así es de que por la resistencia 2 va a pasar una corriente I2, como lo hemos manifestado en este punto, y por la resistencia 5 va a pasar una corriente I1. Aquí puedo calcular esas dos corrientes, entonces voy a calcular la corriente 2, aplicando la ley de Ohm, será igual al voltaje. ¿A qué voltaje? Pues al voltaje 2, porque ese es el voltaje que está aquí en esta resistencia. Aunque lo calculé con esta resistencia 6, ese voltaje sigue cayendo acá. A esto le llamamos nosotros, a esta ventanita que ustedes ven ahí, ese cuadro, a eso le llamamos una malla. Entonces en esa malla, esos 24 voltios que yo tengo acá, se van a repartir siempre en estas proporciones que ya calculamos acá, 14,535 en esta resistencia 1 y en esta 9,453 voltios. Entonces ese voltaje 2 dividido en ¿cuál resistencia? Ya no voy a usar la resistencia 6 porque estoy en este circuito. Aquí voy a usar esta resistencia 2. ¿Listo? Porque por la resistencia 2 es que va a pasar esta corriente, aquí por este punto. Entonces la I2 va a ser igual al voltaje 2, que son 9,453 voltios sobre la resistencia 2, que vale 10 ohmios. Y para calcular la I1 que atraviesa por acá, esta es I1, esta es I1, pues aplicamos también la fórmula de la ley de Ohm. Por tanto, I1 va a ser igual a el voltaje 2, porque están en paralelo esas dos resistencias, sobre R5, miren, este valor de resistencia 5. Y esa resistencia 5 vale 400 ohmios. Entonces aquí, permítanme, escribimos R5. Entonces B2 vale 9,453 voltios y la resistencia 5 vale 400 ohmios. Entonces vamos a calcular estos dos valores. Eso nos da 0,9453. Estos son amperios y esta corriente 1 vale 0,0236 amperios. Aquí tendríamos 945,3 miliamperios y aquí tendríamos 23,6 miliamperios. Entonces, si nosotros sumamos I1 más I2, eso nos da la I total. O sea que esto equivale a 969 miliamperios o 0,969. Bueno, con este dato de corriente, pues entonces yo voy ahora al circuito original. Miren, ¿qué me hace falta calcular? Pues a esto le llamamos B1, a esto le llamamos B2, vamos a llamarle a este un voltaje 3 y a este un voltaje 4. Como yo ya sé
que esta corriente es la corriente 1 y ya la calculé, pues ahora puedo calcular mi voltaje 3 y mi voltaje 4. Entonces el voltaje 3 por ley de Ohm será la corriente que pasa por la resistencia 3, que es la corriente 1, y eso lo multiplico por la resistencia 3. Esto va a ser igual a la corriente 1, que vale 0.0236 amperios, por la resistencia 3, que vale 100 ohmios. Y el voltaje 4 será la misma I1, porque es la corriente que pasa por acá, por la resistencia 4. La corriente vale 0.0236 amperios, y eso lo multiplico por la resistencia 4, que vale 300 ohmios. Bueno, esto nos da lo siguiente: 2.36, aquí, estos serían voltios, y en esta tenemos 7.08 voltios. Entonces vean que si yo sumo estos dos voltajes, voy a obtener el voltaje 2. Esto será igual a estos 9.4 aproximadamente, ¿no? 9.4, o sea, el voltaje que yo tengo en esta resistencia se divide entre esta resistencia y esta resistencia. Y bueno, ahí ya tenemos los datos de corriente. Pues para no hacer tan extenso el video, ya ustedes saben que para calcular las potencias lo que hacemos es aplicar ley de Watt, multiplicamos V por I. Entonces necesitan conocer, pues obviamente si es por ejemplo para la potencia en la resistencia 1, aquí sería esta corriente que atraviesa acá, es la corriente I total. Entonces multiplican I total por el voltaje 1, que en este caso el voltaje 1 es 14. Bien, vamos a mirar ahora en el simulador estos datos que acabamos de calcular. Vamos a ver cómo nos daría. Entonces acá tengo el circuito en el simulador. Vamos a darle simular, que inicie en 1, que paren 1, que inicie en 0 y que dé pasos de a 1. Y le damos OK. Listo, entonces grafiquemos voltajes, ¿verdad? Este voltaje, vamos ahí y nos da 14.541, bueno, un poquito más por encima, ¿no? Y este voltaje 2, pongámoslo allá encima, listo, 9 algo, y digamos que nos muestre el voltaje 3 y que nos muestre el voltaje 4. Listo, ahí están nuestros 4 voltajes. Entonces el voltaje 1, de acuerdo con estos parámetros, tiene 14,54. Y en nuestros cálculos el voltaje 1 es este, aquí está. Listo, 14,535. Nuestro voltaje 2, que sería este, es de 9,45, es el voltaje que hay acá. Y el que calculamos, ahí está, 9.45. Ahora nuestro voltaje 3 lo tenemos nosotros acá, que son esos 2.36 voltios, y el voltaje 4 es de 7 voltios. Entonces voltaje 3, ahí están, 2.36, y el voltaje 4 de 7 voltios. Eso significa pues que los parámetros en el circuito nos ha quedado calculado de manera correcta. Y finalmente, pues para ver las corrientes, vamos a ubicarnos. Recuerden observar esta parte aquí de la pantalla. Y cuando yo pongo allí el cursor, ustedes ven que aparece la corriente, que es de 969 miliamperios. O sea, esta corriente que pasa por acá es nuestra corriente total, que nosotros la calculamos acá, y ahí están los 969 miliamperios. Esa es nuestra I total. Ahora, si me ubico acá sobre la resistencia 2, vemos que aquí abajo en la pantalla me está indicando que la corriente es de 945 miliamperios. Esta para nosotros fue la I2.
creo, sí, así le pusimos a esta, I2, sí. E I2 la calculamos acá, miren, ahí está. 945.3 miliamperios. Listo, ya aparece 945. Y nuestra I1 es la corriente que pasa. Miren que pasa la misma corriente acá, me está marcando 23 miliamperios y acá también 23.64 miliamperios. Y nuestra I1 calculada es de 23.6 miliamperios. O sea que nuestro ejercicio ha quedado correctamente calculado. Bueno, agradezco su atención y pues nos escucharemos en un próximo video.